Ahora bien, continuando con lo que es magnetismo, existen dos tipos de imanes, básicamente. Entonces, existen dos tipos de imanes. Los que vamos a conocer como permanentes y los que vamos a conocer como temporales. ¿Cuáles son los permanentes? Los permanentes es precisamente nuestra piedra, óxido de hierro, que es nuestra piedra magnética. Cualquier imán, que es este imán o esta piedrita oscura, es un imán permanente, no pierde su fuerza magnética. Los permanentes no pierden fuerza magnética. Los temporales, ¿cuáles son los temporales? Los temporales son, por ejemplo, una aguja, la frotamos con un imán, por inducción, la imantamos, la colocamos y resulta que nos va a dar un polo norte o nos va a apuntar hacia el norte. ¿Qué sucede? Que después de cierto tiempo, llamémoslo minutos, segundos, va a perder esta fuerza de imantación. Entonces los temporales sí pierden su fuerza magnética, son los que sí pierden la fuerza magnética. Los permanentes, ¿cuál es? Nuestro imán, nuestra piedra magnética. El imán no va a perder, bajo algunas condiciones, si lo pierde, ahorita les voy a decir cuáles, pero no pierde realmente la fuerza de atracción. Sin embargo, los temporales, como la aguja que imantamos, eso sí pierde, sí hay un momento en el que va a perder su fuerza de imantación o su fuerza magnética. Llega el momento en el que ya no apunta al norte, la aguja se queda ahí. ¿Qué sucedió? Que perdió la fuerza magnética con la cual era atraída hacia el norte geográfico, ¿de acuerdo? ¿Cuándo sí pierden nuestros imanes? Ok, hay muchas teorías acerca de lo que es la imantación, pero de las más aceptadas es precisamente de las del doctor William Gilbert. Él hace su descubrimiento y genera una de las teorías que actualmente siguen vigentes con respecto a lo que va a ser el magnetismo. Voy a borrar esto. ¿Cuál es esta teoría de Gilbert? Teorías del magnetismo. Okay. Vamos a ver si no se me va a despegar. Teorías del magnetismo. ¿Por qué existen estas teorías del magnetismo? Porque precisamente han sido muchos los investigadores del magnetismo, han sido muchas las teorías, pero la más aceptada es la del doctor William Gilbert. Él establece que los metales, aquí se las voy a anotar, ¿cuáles metales? Básicamente el hierro, el cobalto, el níquel, están formados por innumerable cantidad de imanes muy, pero muy pequeños. Ok, dice, teorías del magnetismo. Esta teoría es del doctor William Gilbert. William Gilbert precisamente establece que los metales
hierro, cobalto, níquel, básicamente porque son los que él investigó, están formados por innumerables cantidades de imanes muy pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros acercamos un imán a estos metales, se va a atraer el polo contrario. Por eso podemos imantarlos o por eso podemos separar con un imán el hierro. ¿Por qué? Porque todos los imanes pequeñitos, casi microscópicos, que contienen este metal, se van a adherir a mi otro imán. Por eso tenemos esta teoría de imantaciones, ¿de acuerdo? Ahora, yo les mencionaba dos imanes temporales y permanentes. ¿Qué sucede? ¿Por qué si tengo un imán de pronto ya no sirve? Si la Miss dijo que los imanes permanentes siempre van a tener su sistema de imantación o sus fuerzas de imanes. Ah, ok, ¿qué pasa? ¿Cuándo pierden las fuerzas magnéticas? Los imanes sí pueden perder su magnetismo. Sí, los permanentes también va a llegar a un punto en el que va a perder sus fuerzas magnéticas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, vamos a ver. ¿Cuándo perdemos las fuerzas magnéticas? Si mi imán permanente me dicen que no lo puede perder, pues resulta que sí. El imán permanente incluso puede llegar a perder estas fuerzas magnéticas. ¿Cuándo? Vamos a poner, ¿cuándo perdemos? ¿Cómo se pierden las fuerzas magnéticas? Pueden perder su magnetismo, uno, por golpes o vibraciones. ¿Qué sucede? Se me cayó mi imán, se rompió en pedacitos, estuvo vibrando y ya no sirve. Los demás pedacitos sí, pero este imán grande ya como que ya no sirve para estar atrayendo o para estarlo pegando en mi hierro. ¿Qué pasó? Ah, bueno, pues que recibió un golpe. Entonces, los pierden por golpes o vibraciones. Ahí es cuando van a perder su sistema o sus fuerzas de imantación. ¿Cuándo más? Ah, cuando lo calentamos. Cuando calentamos un imán y alcanza una temperatura de rojo vivo, es decir, lo vamos a calentar hasta tal grado que comienza a verse rojo, va a perder precisamente sus fuerzas magnéticas. A esta temperatura tan alta la vamos a conocer como temperatura Curie. Esta temperatura se conoce como temperatura Curie. ¿Qué significa? Que tuvo un calentamiento extremo, que se volvió casi rojo mi imán y entonces perdió precisamente las propiedades magnéticas. Ya no va a imantar, aunque sea un imán permanente, ¿de acuerdo? Y por último, por influencias de su propio campo magnético. ¿Cuál es esta influencia de su propio campo magnético? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Ah, pues el campo magnético exterior tiene un sentido opuesto al de la imantación. ¿Qué pasa? Que mi imán no sirve. Es que lo estoy intentando poner con otro y no funciona. ¿Por qué? Porque estoy poniendo los dos polos iguales. Ahí perdemos precisamente esta propiedad del magnetismo, que era lo que les decía, no se van a atraer, pero si son permanentes no se van a atraer. ¿Por qué? Porque chocan las líneas del campo magnético. En lugar de que entren y se unan, como tengo este positivo y este positivo, pues entonces se van a abrir las líneas y jamás se van a unir.
pero tengo este positivo y este negativo, sí uno. ¿De acuerdo? Eso se refiere por su propio campo magnético, que las líneas de nuestro campo magnético, nuestro campo magnético no se va a poder unir jamás. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué materiales? Así como teníamos en electrónica, perdón, en electricidad, teníamos materiales conductores, semiconductores y los materiales que son aislantes. Aquí también tenemos tres tipos de materiales, lo que vamos a conocer como materiales ferromagnéticos, paramagnéticos y diamagnéticos. Okay. Voy a borrar esta parte para que les pueda poner los materiales que nos van a funcionar o los que pueden imantarse, los que no y los que más o menos. Entonces, tengo algo que se llaman materiales del magnetismo o materiales magnéticos. ¿Cuáles son estos materiales magnéticos? Básicamente vamos a tener tres materiales, lo que es el ferromagnético, primero mi material ferromagnético. ¿Qué hace mi material ferromagnético? Los materiales ferromagnéticos permiten el flujo precisamente con muchísima más facilidad a través de un cuerpo. Mi material ferromagnético, ¿cuál es? Mi piedra de imantación o mi piedra imán. Es un material ferromagnético. ¿Cuál es el otro? El hierro. ¿Por qué? Porque permite el paso y entonces en automático se adhiere. Esos son mis materiales ferromagnéticos. Entonces, permite que las líneas de flujo magnético fluyan con mayor facilidad. ¿Cuáles son los materiales ferromagnéticos? Ya lo habíamos mencionado. Lo que va a ser el cobalto, el níquel, el hierro, todos estos materiales son ferromagnéticos. ¿Por qué? Porque permite que las líneas precisamente fluyan con mayor facilidad. Es decir, mi campo magnético se puede generar si hay una atracción de mis líneas del campo magnético. ¿Cuál es el otro? Los que vamos a conocer como paramagnéticos. Los materiales paramagnéticos. Sí fluyen, pasan, pero con cierta facilidad. Es decir, no pasan igual que con el ferromagnético. Mis líneas de flujo magnético pasan relativamente con cierta facilidad por el cuerpo. Se trata de materiales que no se magnetizan con la misma intensidad. Sí va a haber, pero de pronto como que se pierde, como que de pronto sí lo jala y luego otra vez lo vuelve a perder. ¿Cuáles son? El aluminio. El aluminio, por eso hay momentos como que sí se adhiere mi imán y en otro momento ya no, y sí. ¿Por qué? Porque no está pasando con la misma fuerza, sino que permite el paso, pero ligero, ¿de acuerdo? Entonces, mis líneas de flujo magnético, mis líneas magnéticas, mis líneas magnéticas pasan relativamente con facilidad. Si no pasan tan fuerte, va a ser más o menos un paso ligero de lo que va a ser mis líneas magnéticas.
En este caso les decía, ¿como cuáles? Ah, bueno, tenemos el aluminio, tenemos el platino, tenemos radio, tenemos cloruro férrico. Todo eso sí se va a atraer, pero no con la misma facilidad ni con la misma fuerza. Por eso dice que las líneas magnéticas pasan relativamente, o sea, a ver, con facilidad, no los atrae completamente. Y por último, vamos a tener lo que son las diamagnéticas. Voy a borrar el primero, ¿de acuerdo? Tenemos lo que es las diamagnéticas. ¿Qué sucede con los diamagnéticos? Las líneas circulan más fácilmente. En este caso, el material será atraído, pero también puede ser repelido. O sea, es decir, mi material a veces lo trae con mayor facilidad que las paramagnéticas, eso sí. Lo atrae más fácilmente que a las paramagnéticas. ¿Como cuál? Tenemos en este caso el oro, la plata, el cobre, el mercurio. Lo va a atraer más fácil que al aluminio. ¿Por qué? Porque el aluminio es un paramagnético. Un diamagnético es el que está intermedio entre el ferromagnético y el paramagnético. El diamagnético sí atraigo al material, en este caso el oro, la plata, más fácil que en un paramagnético, pero no tanto como en un ferromagnético, ¿de acuerdo? Entonces, las líneas magnéticas fluyen con mayor facilidad. Aquí por eso dice relativamente, es decir, pues a veces pasan, a veces no, como que sí, como que no, por eso es relativamente. Sin embargo, en las diamagnéticas sí pasan con esta facilidad, sí pueden ser atraídas, no con la misma fuerza de un ferromagnético, pero sí los atrae fácilmente. Casi no son repelidas. Sin embargo, en el paramagnético es más fácil que repelamos esta fuerza magnética y hay veces en las que ni siquiera podemos colocar nuestro magneto. Por eso hay veces que lo colocamos, ¡ay, sí pegó! Se cae. ¿Por qué? Porque es un paramagnético. Eso pasa sobre todo con el aluminio. En este caso tenemos el oro, el cobre, la plata, que sí las va a atraer, no con la misma fuerza, pero sí generamos una fuerza de atracción. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí no hay dudas? Espero que no. Se los dejo para que lo copien. Va. Sale.